Buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como son las contrataciones directas en situación de emergencia. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, ya hemos escuchado, ¿no?, en varias oportunidades todo lo que concierne pues a las contrataciones públicas. Es más, ha sido uno de los temas más frecuentes, ¿no?, en los noticieros. Vamos a recordar brevemente nada más. ¿Qué cosa es una contratación pública? La contratación pública es el proceso, pues, mediante el cual una entidad pública requiere o solicita bienes, servicios u obras, ¿no?, bajo las mejores condiciones, tanto de precio, de calidad y abastecimiento oportuno. Tiene por finalidad satisfacer una necesidad pública que beneficie, pues, a la población, ¿no? Se enmarca justamente en desarrollar acciones que le brinden, ¿no?, ese beneficio tan requerido a la ciudadanía, ¿no? Pues bien, como bien sabemos, la contratación pública tiene fases, ¿no? Tenemos que dentro de las fases contamos con la primera, que son las actuaciones preparatorias, que tiene pues como objetivo definir aquella necesidad, ¿no? Pues bien, dentro de esta fase se conoce el valor de lo que se va a contratar, el tipo de financiamiento, el órgano a cargo de la selección de proveedor, se elabora y se aprueba también los expedientes de contratación y de corresponder se designa al comité de selección que se encarga de conducir pues el procedimiento de selección, ¿no? Pues bien, esta fase culmina con la aprobación de los documentos del procedimiento, llámese bases administrativas, solicitud de expresión de interés, entre otros. Pues bien, tenemos también que dentro de las fases contamos con la segunda fase, que es el de proceso de selección, que tiene como objetivo desarrollar un procedimiento que permita pues identificar y seleccionar aquel proveedor idóneo, ¿no?, al más adecuado para el abastecimiento de bienes, servicios u obras. Y tenemos también la tercera fase, que es la de ejecución contractual, cuyo objetivo es justamente gestionar la ejecución del contrato desde su perfeccionamiento hasta el pago y cumplimiento total de las obligaciones contractuales, ¿no? Pues bien, dicho esto, sabemos entonces que existen varios métodos de contratación. Tenemos los más comunes, ¿no? Licitación pública, concurso público, ¿no? Concurso de proyectos arquitectónicos, adjudicación pues simplificada. Tenemos también selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica y tenemos justamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no?, la contratación directa. Tenemos también los métodos especiales de contratación, que son pues los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Pues bien, ¿qué cosa es la contratación directa? La contratación directa es un procedimiento de selección, y subrayemos aquí esta parte, de carácter excepcional, ¿no?, en donde ante determinados supuestos, que claramente están previstos por ley, la entidad puede contratar con un determinado proveedor, por razones coyunturales, por razones económicas o también de mercado, ¿no? Este tipo de procedimiento excepcional no tiene un tope de valor máximo en la contratación, el valor de la contratación. Pues bien, tenemos también que para que se configure justamente esta causal, ¿no?, de contratación directa, tenemos 13 supuestos, ¿no? Esto se encuentra pues en el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dentro de los supuestos tenemos que se puede dar justamente estas contrataciones directas cuando tenemos contratación entre entidades, cuando tenemos también situaciones de emergencia, situaciones de desabastecimiento, ¿no?, contrataciones con carácter pues secreto militar o por razones de orden interno. Tenemos también cuando tenemos un proveedor único o también cuando tenemos servicios personalísimos, ¿no? Pues bien, otro de los supuestos es justamente los servicios de publicidad para el Estado, aquellos servicios de consultoría, ¿no?, distintos a aquellas consultorías que son de obras, ¿no?, o que son continuación o actualización de trabajos previos ejecutados por algún consultor individual. Tenemos también que otro de los supuestos es la contratación de bienes o servicios con fines pues de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico-tecnológico.
Hablamos también de que se configura cuando existe adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles, contrataciones de servicios, de capacitación de interés institucional, contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo, cuya continuidad pues requiera de aquella ejecución que resulte urgente, ¿no? Y también tenemos los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín. Pues bien, ya sabemos entonces que bajo estos supuestos es que se daría aquellas contrataciones directas, ¿no? Pues bien, ¿las contrataciones iguales o menores a 8 ITs también son consideradas contrataciones directas? No, la respuesta es no. De hecho, este tipo de contrataciones representan un supuesto excluido en el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones, ¿no? Los cuales se rigen pues por aquellas disposiciones que las entidades hayan aprobado a través de documentos, ¿no? Mediante organización interna, ¿no? Por ejemplo, una directiva, ¿no? Así como los principios pues, generales de contratación pública, ¿no? De hecho, hay diferencias importantes, ¿no? Entre las contrataciones por montos iguales o menores a 8 ITs y las contrataciones directas. Por un lado, tenemos aquellas contrataciones que por montos menores o iguales a 8 ITs, justamente tiene esa característica, que no pueden exceder esos montos, ¿no? Mientras que por el lado de las contrataciones directas, justamente se realizan a partir de montos que superen esas 8 UITs y no tienen un límite en el monto de la contratación y esto va de acuerdo claramente con la necesidad que se tenga, ¿no? Si bien es cierto, no hay límites, pero no hay límites en la medida que realmente cubra la necesidad, aquella emergencia, ¿no? Pues bien, no es un procedimiento de selección cuando hablamos de contrataciones por montos iguales o menores a 8 ITs. No representa, ¿no? Un procedimiento de selección. En el caso de las contrataciones pues directas, representa claramente un procedimiento de selección, ¿no? En el que se aplican las fases de la contratación pública. Las contrataciones directas sí son un procedimiento de selección, sin embargo, ¿no? Tienen esa característica de ser excepcional, ¿no? Son las únicas, el único procedimiento de selección que sí se puede, ¿no? Donde sí se puede realizar, por ejemplo, regularizaciones de manera posterior, ¿no? Cosa que no se puede realizar en los demás métodos de contratación. Pues bien, tenemos también que en las contrataciones por montos iguales o menores a 8 ITs se regulan por directivas pues, internas de las entidades o los principios de las contrataciones públicas. En las contrataciones directas se regulan en el marco de la normativa de la contratación pública. Pues bien, tenemos entonces, ¿qué es la contratación directa por situación de emergencia? Cosa que empezó hace casi ya un año, ¿no? Y seguimos en esa vía aún, ¿no? Porque no hemos pues superado el tema de la pandemia. Pues bien, es una de las 13 causales previstas en la norma de contrataciones que habilitan pues el uso de contratación directa, ¿no? De este proceso que es excepcional, ¿no? Es un procedimiento de selección, justamente, de carácter excepcional, que posee las siguientes características. De hecho, faculta a la entidad a contratar directamente con un determinado proveedor, ya sea nacional o extranjero, de manera inmediata. Y es que en el ámbito de las contrataciones directas, sobre todo por situación de emergencia, no cabe pues la posibilidad de hacer un procedimiento de selección con todos los pasos que requieren los otros métodos de contratación, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque está enmarcado en este ámbito de emergencia. No tendría sentido, ¿no? Pasar, ¿no? Como normalmente sí se pasaría en los otros métodos de contratación, ¿no? Por todos los pasos que se requiere, porque lógicamente esto requiere pues un tiempo para llevarse a cabo. Justamente la situación de emergencia de lo que carece es de tiempo, de lo que se trata es de paliar, ¿no? Una crisis tan severa, por ejemplo, como la que estamos pues, pasando, ¿no? Pero bien, tenemos que hay características también que se deben de cumplir para hacer dicha contratación directa.
Y es que se debe de contratar lo estrictamente necesario, ¿no? Si bien sabemos, ¿no? El tema, pues, por ejemplo, ¿no? En el caso del COVID, de la pandemia, ¿no? De lo que se trataba era justamente de contener, por ejemplo, los contagios. Lo que se empezó, pues, a contratar de manera inmediata, por ejemplo, cuando recién empezó este ámbito de crisis, fue la compra de instrumental médico, ¿no? Lógicamente, las contrataciones pues se hacían en base a lo estrictamente necesario, es decir, no voy a de repente, en aras de contratar de manera directa, comprarme pues todo el instrumental médico, sino que lo que voy necesitando. Pero en esta situación puntual, resultaba de que en realidad era bastante necesario porque el instrumental médico comprado, aún con contratación directa, quedaba pues corto, quedaba pequeño, ¿no? Lo mismo sucedió, por ejemplo, con los respiradores, ¿no? O llegamos al punto, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino diversos países, de tener pues que estar en cola de espera, por ejemplo, para que nos manden respiradores, ¿no? Entonces, en la medida que justamente se contrate lo estrictamente necesario, estaremos abordando realmente, ¿no? La figura de contratación directa por situación de emergencia. Pues bien, otro punto importante es que esta contratación directa atiende los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido. Y es que muchas veces se entiende que se va a hacer esta contratación directa, ¿no? Solamente cuando ya estamos inmersos en la emergencia. Y eso no es así, ¿no? Por ejemplo, esto también se puede dar, ¿no? Para prevenir, ¿no? La llegada de una emergencia. No solamente es abordar el ámbito de poder aminorar, por ejemplo, el tema de los contagios, sino también prevenirlos, ¿no? En esa figura también procede, ¿no? La contratación directa. Pues bien, es el único procedimiento que permite la regularización de las actuaciones preparatorias y el contrato y sus requisitos de corresponder. Y es que, de hecho, lo que aquí apremia, ¿no? Es la inmediatez, ¿no? Frente a esta figura. Entonces, pasar por lo que normalmente se pasa, pues, por todos los pasos que requiere en realidad una contratación, no sería lo adecuado en caso de una emergencia, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Ahora, tengamos muy en cuenta que esta es la única figura que permite justamente la regularización, ¿no? Porque imagínense tener pues que ingresar, por ejemplo, ¿no? Toda la información en el plan anual, elaborar las bases como normalmente se hacen, ¿no? Establecer pues el contrato, o sea, todo eso va a demandar mucho tiempo y lo que se quiere es de contar con aquel bien, con aquel servicio que en ese momento, ¿no? Ayude, ¿no? A contener aquella emergencia, ¿no? Pues bien, la contratación por situación de emergencia se da en 4 escenarios, ¿no? Tenemos cuando hay acontecimientos catastróficos, que nos habla solamente, claramente del carácter extraordinario ocasionado justamente por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generan daño, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del niño, ¿no? Es un ejemplo palpable de lo que representa pues un acontecimiento catastrófico, ¿no? Lo vimos en el 2017, por ejemplo, ¿no? El día de ayer hubo una alerta de tsunami, ¿no? Entonces eso también podría representar un acontecimiento catastrófico, ¿no? Pues bien, situaciones que suponen grave peligro, ¿no? Aquella posibilidad debidamente comprobada, ¿no? De alguna de las situaciones anteriores ocurra pues de manera inminente. Tenemos también las situaciones que afectan pues la defensa o la seguridad nacional, ¿no? Dirigida a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecución de los fines del Estado, ¿no? Y la emergencia sanitaria, que debe ser declarada por el ente rector del Sistema Nacional de Salud conforme a la ley de la materia. Y es que a veces existe, ¿no? Una confusión de repente con los términos situación de emergencia y estado de emergencia. El estado de emergencia lo pone el gobierno, ¿no? Lo indica el gobierno, que estamos en una
estamos en un escenario de emergencia, ¿no? Que por lo general, bueno, al menos en esta pandemia ha sido a nivel nacional, y la situación de emergencia puede ser determinada por la entidad, ¿no? Para ver si realmente correspondería, ¿no?, hacer uso de esta figura de contratación directa. Ahora, en una situación o en una emergencia sanitaria, justamente se tiene que dar tres puntos importantes, ¿no? Cuando ya se establece aquella emergencia sanitaria, primero, ¿no?, se debe de contar con aquellas entidades que van a estar autorizadas para hacer uso de aquellas contrataciones directas. No significa que a nivel nacional, pues todos van a poder contratar de manera directa todos los productos. No, no es así, ¿no? De hecho, hay una lista, ¿no?, de entidades que van a estar autorizadas, ¿no?, a abordar justamente este método de contratación. Por otro lado, también se establece una lista, ¿no?, de bienes autorizados para que se configure esta contratación directa, ¿no? De hecho, hay bienes en medio de esta emergencia sanitaria que han sido pues primordiales, como por ejemplo los que ya les venía manifestando, ¿no? Los de instrumental médico, que han sido vitales, por ejemplo, para los hospitales, ¿no? Entonces, no significa de que todo va a pasar por esta figura de contratación directa, ¿no? Pues bien, otro punto importante que aborda la emergencia sanitaria es justamente la duración del plazo de la emergencia, ¿no? Y es que en la medida, ¿no?, que dure justamente o que tenga un plazo de vigencia, es que se va a seguir dando esta figura, no es que lo voy a utilizar eternamente, ¿no? Pues bien, entonces todo esto se configura en tres puntos que son claramente importantes, que aborden la inmediatez, porque se requieren los productos lo más rápido posible, ¿no? Sería ilógico pensar que tengo que esperar, pues, hasta que se cuente con dicho producto, ¿no? Ahora, la contratación directa no es un procedimiento, pues, competitivo, no hay competencia, ¿no? No voy a competir. Justamente, este procedimiento faculta, ¿no?, a la entidad a poder elegir al proveedor que más rápido le pueda otorgar ese bien, ese servicio o esa obra, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita por la emergencia que constituye. Pues bien, lo estrictamente necesario, ¿no? Entonces, si de repente hay cosas que pueden esperar, ¿no?, entonces no las voy a contratar porque no son necesarias para paliar la emergencia. Y la regularización, ¿no? Y como ya les mencionaba, es el único procedimiento de selección que permite justamente regularizar posterior, ¿no?, a que se haya entregado el bien, el servicio o la obra, ¿no? Pues bien, ¿cómo se realizan las actuaciones preparatorias en las contrataciones directas por situación de emergencia, ¿no? Como ya sabemos, lo que es importante aquí es entregar de forma inmediata, ¿no?, aquel bien que por lo general, al menos en esta emergencia, ha sido pues algún bien, algún producto e incluso servicios, ¿no? Y luego ya procede justamente a regularizar toda la documentación, porque no se trata, ¿no?, de que no se va a regularizar, no se trata de que nos vamos a saltar o los vamos a obviar o nunca los vamos a realizar, no. Esta regularización, sin duda alguna, se va a dar, se tiene que dar, ¿no? Pero posterior, ¿no? Porque lo más importante es claramente cubrir aquella necesidad que se encuentra, ¿no?, en emergencia. Pues bien, ¿cómo elaborar aquel requerimiento? Recuérdese que, de hecho, la contratación directa se da justamente por un tema, pues, de emergencia como la que estamos pasando, pero también hay que sustentar el por qué se está abordando de esa manera, por qué estamos recurriendo, ¿no?, a ese método de contratación. No se trata simplemente de decir, estamos en situación de emergencia y que todo pase por contratación directa. No es así. Hay que justificar, ¿no? Hay que claramente tener claros los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a querer lograr? ¿Cuál es el fin de aquella contratación directa, ¿no? La finalidad pública que justifica la contratación, ¿no? Las características técnicas, ¿no?, o los requisitos que de hecho son importantes y que nos llevan a abordar esa contratación. Las condiciones de contratación son importantes, ¿no? Los plazos, aquella supervisión, bueno, si hay las penalidades requeridas, adelantos,
garantías, ¿no? Formas de pago, lugar, prestaciones, etc. Ahora, se ha dado que bajo esta coyuntura de emergencia sanitaria, por ejemplo, en mayor porcentaje es lo que más rápido se han entregado ha sido pues los bienes, ¿no? Y en la mayoría de casos se han entregado totalidad, ¿no? Porque ha sido tan grave esta situación que de hecho, ¿no? Las entregas parciales muchas veces no ayudaban, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho justamente es, si bien es cierto, luego elaborar el requerimiento que contemplaba o contempla todas estas condiciones de contratación, pero en muchos casos, ¿no? Los productos, insumos requeridos se han entregado en su totalidad, ¿no? Pues bien, y también establecer aquella normativa que regula pues la contratación, ¿no? Tales como las leyes, los reglamentos, etcétera. Pues bien, ¿cómo se realiza la indagación de mercado en este contexto de situación de emergencia, ¿no? ¿Se realiza la investigación de mercado? Pues claro que sí, ¿no? Se tiene que hacer pues aquella indagación, pero no va a seguir las pautas que normalmente seguiría una contratación, ¿no? El tiempo que demoraría en hacer todo este procedimiento, ¿no? Sobre todo si estamos inmersos en una emergencia, ¿no? Entonces, bien, lo que se hace es verificar justamente la existencia de proveedores con inscripción vigente en el RNP, ¿no? Ver condiciones del mercado, ¿no? Claramente, ya se ha visto, pues, muchas de las instituciones, ¿no? Que han hecho uso justamente de este procedimiento eh, de contratación, ¿no? Ya han venido trabajando con ciertos proveedores y ya más o menos también conocen qué proveedores podían de repente dar más facilidades o más rapidez en las entregas de los productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que en algún momento también ya se sabe, se tiene, ¿no? Aquellas personas, aquellos proveedores que podrían contribuir, ¿no? Con dar, pues, los insumos requeridos, ¿no? Obtener las cotizaciones y determinar, pues, el procedimiento, ¿no? De hecho, no se trata de dejar de lado todas estas fases, las primeras fases de actuaciones preparatorias y selección del proveedor. No, de lo que se trata es del que se regularice después. Claramente esto tiene que sustentarse, ¿no? Pues bien, ¿cómo determino el procedimiento a emplear en el contexto de situación de emergencia? La indagación de mercado nos lleva pues a la determinación del procedimiento que se tiene que emplear, ¿no? En algunos casos, ¿no? Se va a emplear por los montos que sean menores o iguales a 8 UITs, lo que no representa, ¿no? Un método de contratación, ¿no? Y se encuentra más bien dentro de lo que son los supuestos excluidos, aquellos principios, modificaciones, y los montos mayores a 8 UITs que sí claramente constituyen una contratación directa. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, o qué ha pasado, ¿no? con este tema de las contrataciones directas? Que a veces es mal usado, ¿no? A veces por evitarse justamente todo este ámbito de contratación que luego va a representar pues una regularización posterior. ¿Qué hacen las entidades en muchos casos? Todo lo pasan, ¿no? Lo fraccionan, por ejemplo, este ámbito de contratación, ¿no? Lo fraccionan para que estén dentro de lo que corresponde, ¿no? Aquellas contrataciones que tienen montos menores o iguales a 8 ITs, ¿no? De esta manera, claramente, evaden, ¿no? El que se enmarquen dentro de lo que es contratación directa y que posteriormente pues requiere regularización, ¿no? Pero obviamente eso es algo que no se debe de dar, ¿no? Pues bien, tenemos que para elaborar también, ¿no? O para solicitar esta contratación directa, es importante contar con aquella certificación de crédito presupuestario, ¿no? La certificación de crédito presupuestario es justamente la existencia de fondos programados para realizar estas compras, ¿no? Sino cómo es que luego voy a hacer el pago a los proveedores, ¿no? Entonces, de hecho, tengo que contar, ¿no? Con ese crédito presupuestario. Pues bien, regularización en la contratación directa por situación de emergencia. Esto se encuentra en el numeral 101.4 del artículo 101 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Se encuentra prohibida la aprobación de contrataciones directas, ¿no? En vías de regularización, a excepción justamente de aquella causal de situación pues, de emergencia, ¿no?
Bajo otro concepto o bajo otro tipo de contratación no se puede dar, solamente bajo este ámbito de contratación directa por situación de emergencia. Pues bien, ¿qué se debe regularizar? Se regulariza, ¿no?, las dos primeras fases, porque justamente cuando se hace el requerimiento, ¿no?, de algún bien, algún servicio, ¿no?, en medio de una situación de emergencia, lo primero que hace el proveedor es proporcionar justamente, ¿no?, aquel bien, aquel servicio, ¿no? Y como ya les decía inicialmente, no se trata de que lo vamos a obviar en totalidad, ¿no? No significa de que nos va a dar el proveedor de repente el bien, servicio, le vamos a hacer el pago y ahí quedó. No, ¿no? De hecho, toda esa documentación tiene que regularizarse de manera posterior, ¿no? ¿Qué se debe regularizar? Se regulariza las actuaciones preparatorias, el informe que contenga el sustento técnico legal para haber realizado esta contratación directa, ¿no? La resolución o acuerdo que aprueba justamente esta contratación directa, el contrato y sus requisitos que a la fecha de la contratación no haya sido pues elaborado, aprobado, suscrito según corresponda. Esto se encuentra en el literal B del artículo 100 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? Pues bien, de hecho, sabemos pues que hay plazos también para regularizar, ¿no? No significa que voy a regularizar en el momento que uno quiera, ¿no? Sino que hay plazos. Ok, se cuenta entonces con 10 días hábiles, ¿no? A partir de la entrega del bien, a partir de la primera entrega en el caso de suministros, ¿no? A partir del inicio de la prestación del servicio o el inicio de la ejecución de la obra de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? 10 días hábiles como máximo, ¿no? Pues bien, también tenemos de que adicionalmente se otorga 10 días hábiles según corresponda, por ejemplo, para regularizar la garantía, ¿no? Pero justamente les hacía mención a esto, ¿no? En medio de esta situación de emergencia, ¿no?, que ha sido pues tan, con un impacto tan negativo como el que hemos tenido, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no?, los productos han sido entregados a totalidad, los insumos e incluso los servicios han sido dados pues a totalidad, ¿no? Y en muchos casos pues la garantía ya como que, ¿para qué, no? Porque ya se había brindado todo el producto, todo el servicio, justamente porque la emergencia lo ameritaba, ¿no? En muchos casos no ha sido pues particionado, ¿no?, lo que han brindado los proveedores, sino que se ha dado en su totalidad. Pues bien, actuaciones a regularizar, tenemos que se regulariza aquella inclusión en el PAC, ¿no? En el plan anual de contrataciones, el requerimiento también, ¿no? La indagación de mercado, aquella certificación de crédito presupuestario, ¿no?, el resumen ejecutivo, la aprobación del expediente de contratación, ¿no?, y la conducción del OEC, ¿no? Pues bien, en el caso de la aprobación de bases, debe contener, ¿no?, información como la denominación del objeto de la contratación, las especificaciones técnicas o términos también de referencia, ¿no?, la ficha de homologación, ¿no?, o ficha técnica de acuerdo a lo que corresponda, el sistema de contratación, ¿no?, la modalidad de ejecución contractual cuando corresponda, las garantías aplicables, ¿no?, y la proforma del contrato también cuando corresponda, ¿no? Bien. Tenemos que en la aprobación de la contratación directa por situación de emergencia, ¿no?, hay dos puntos que de hecho son fundamentales: la sustentación del informe técnico legal y la documentación que aprueba la contratación directa, ¿no? Y es que, como ya les manifestaba, no se trata de que contrato y luego me olvido, no es así, ¿no? De hecho, tiene que haber algo que sustente el por qué realmente se recurrió a dicho método de contratación, ¿no? Tenemos entonces que el contenido recomendado, por ejemplo, en la sustentación del informe técnico legal, se debe de contemplar el supuesto de emergencia, la inmediatez de la atención del requerimiento generado, ¿no?, que corresponde o que responde para justamente poder atender dicha emergencia. El detalle de la contratación directa, ¿no?, constituye lo estrictamente necesario, ¿no? Un ejemplo de esto, ¿no?
cuando se dio, por ejemplo, el fenómeno del Niño, ¿no? Vimos que pues se desbordaban, ¿no? Los ríos, muchos de ellos no tenían muros de contención, ¿no? Bien, de hecho hay zonas que estaban mucho más expuestas a que esta agua se desborde más todavía e inunde y ocasione pues muchos más daños. Entonces, en la medida que las contrataciones se hagan bajo lo estrictamente necesario, un ejemplo sería, ¿no?, el reforzamiento de estos muros solamente en estos lugares donde representa un peligro pues gravísimo, ¿no?, una inundación gravísima para, por ejemplo, las familias que viven prácticamente a las orillas del río, ¿no? Pero no voy a hacer, pues, no voy a pasar por contratación directa, de repente todo el muro de contención a lo largo de todo el río, porque en determinados lugares de repente no representaría pues un riesgo alto, ¿no? Entonces, justamente en eso se basa lo estrictamente necesario, ¿no? Pues bien, justificar si corresponde realizar pues un procedimiento de selección posterior a la contratación directa, detalle expreso de la fecha en la cual el proveedor realizó la entrega de bienes, la prestación de servicio o la ejecución de obras. Y es que esto es muy importante, ¿no? Porque desde ahí justamente empiezan a correr los días, ¿no? Para los días hábiles, ¿no? Para poder hacer la regularización, así también como la regularización de garantía, ¿no? Pues bien, dentro de lo que es la documentación que aprueba la contratación directa, ¿no?, tenemos justamente los supuestos de contratación directa, ¿no?, obviamente por situación de emergencia, la denominación del objeto de contratación, los plazos de entrega, los montos de contratación y cuáles han sido también las fuentes de financiamiento, ¿no? Pues bien, la facultad indelegable en contratación directa es indelegable, ¿no?, en contratación directa por situación de emergencia, ¿no? Pues bien, la suscripción de contrato. Los contratos cumplen con los requisitos, condiciones, exigencias, formalidades y garantías establecidos de acuerdo pues a la normativa de contratación pública, como bien sabemos, ¿no? Salvo en el artículo 141, donde la entidad en atención a su necesidad define el plazo que le permita suscribir el contrato, ¿no? Pues bien, tenemos entonces que para la suscripción del contrato, ¿no?, se debe pues perfeccionar el contrato, el proveedor debe presentar la documentación que está contemplada en el artículo 139 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? El contrato incluye bajo responsabilidad las cláusulas que son obligatorias, claramente, ¿no? Las garantías, ¿no?, las cláusulas anticorrupción, la disolución de controversias, resolución por incumplimiento también, ¿no? Tenemos que el contrato se perfecciona con el documento que lo contiene o mediante una orden de compra, una orden de servicio, ¿no? El valor estimado no debe superar pues los 100.000 soles, ¿no? La entidad deberá evaluar si corresponde requerir la garantía de fiel cumplimiento según las particularidades del caso. Y es que, por ejemplo, en el caso de bienes, ¿no?, o servicios que han sido brindados en su totalidad, habría que evaluar si realmente sería pues necesario, ¿no?, pedir garantías cuando ya todo ha sido dado, ¿no? En muchos casos de repente ni siquiera lo amerite, ¿no? Pero bueno. Tenemos entonces, ¿qué documentación registro en el SEACE? Hoy en día contamos pues con una herramienta que es vital justamente para hacer un seguimiento, ¿no?, y en aras de la transparencia, contar con la información que es incluso hasta de acceso público, ¿no?, para ver cómo es que ha sido la evaluación de una contratación y así también, de hecho, ¿no?, evaluar si está bien o no, porque sabemos que todo lo que concierne a el dinero pues de todos los peruanos, ¿no?, siempre va a estar bajo la lupa de supervisión, no solamente de la ciudadanía, ¿no?, sino también de los órganos de control. Pues bien, entonces, sobre la documentación que registro en el SEACE, tengo que registrar aquella documentación, información del expediente de contratación requerida en el SEACE, el resumen ejecutivo, las bases, el contrato, ¿no?, la garantía de corresponder o no, ¿no? Y también se recomienda registrar el informe que contenga la indagación de mercado,
¿no? El documento que permita confirmar la oportunidad en la cual el proveedor realizó la prestación y toda la documentación que de hecho sirva como sustento, ¿no? Y brinde mayor detalle, sobre todo técnico, del supuesto de contratación directa aludido, ¿no? De hecho, es importante, en aras de la transparencia, subir todo tipo de información que justifique el por qué se realizó de esa manera la contratación directa, ¿no? Sabemos que toda entidad pública está sujeta a supervisión, ¿no? Y que en algún momento puede caer pues la Contraloría, ¿no? Y hacer las revisiones correspondientes, ¿no? Lo peor que puede pasar es que la documentación no se encuentre completa y luego pues haya se enmarque en, de hecho, suspicacias, ¿no? De no saber por qué se realizó de esa manera, porque en realidad no cuenta de repente con el sustento requerido. Pues bien, las adquisiciones de contratación directa en situación de emergencia, como ya le hemos dicho, ¿no? Ha sido pues en su mayoría en instrumental médico. Hoy en día se sigue contratando de manera directa, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Sabemos que hay pues un déficit, ¿no? Para la adquisición de oxígeno. Una de las más grandes empresas, ¿no? A nivel nacional, también internacional, la empresa Linde, que brinda el oxígeno, y que en algún determinado momento mencionó pues que no, ya no cubría, ¿no? Toda la demanda que requería, ¿no? Pues bien, otro punto importante fueron los respiradores también que se empezaron a fabricar acá en el Perú porque estábamos en esa cola de espera, ¿no? Para que China nos mande pues estos respiradores y lamentablemente pues no estábamos en primera fila, ¿no? En la espera. Pues bien, tenemos, por ejemplo, ¿no? Una noticia del diario El Peruano, una publicación, donde indican pues, que se aprueba contratación directa para la adquisición de implementos para protección personal o también los EPPs, ¿no? Justamente para la prevención pues, del COVID, ¿no? Y habla ahí de la adquisición, ¿no? De mascarillas N95, trajes tipo mameluco, ¿no? Pantalón descartable, no estéril, chaqueta descartable, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se aprueba justamente la adquisición de estos productos, ¿no? Dados, pues, en situación claramente de emergencia. Bien, tenemos entonces acá, por ejemplo, y ya les mencionaba, ¿no? Este es un contrato, ¿no? Derivado justamente, lo que indica acá, ¿no? Este es del Hospital Regional de Lambayeque. Un contrato, por ejemplo, derivado de la contratación directa número 32-2020, ¿no? Entonces vemos acá, como ya les manifestaba, la empresa Linde, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Ahí está, ahí se visualiza mejor, de la empresa Linde, ¿no? Vemos aquí la adquisición de oxígeno líquido medicinal en estas cisternas, ¿no? Dan incluso el porcentaje de pureza para atender, pues, obviamente, la emergencia sanitaria, ¿no? Pues bien, tenemos entonces acá las unidades, la cantidad que se va a proporcionar, ¿no? El precio unitario y el precio total, ¿no? Bien. Tenemos acá también cómo es que va a ser entregado, ¿no? Nos habla de acá de un plazo de ejecución de la prestación, ¿no? En los meses de, por ejemplo, julio, agosto del 2020, se entregaron pues 106.189 metros cúbicos, ¿no? El oxígeno se mide en metros cúbicos. En septiembre, más de 73.000, en octubre, 39, más de 39.000, y el total ha sido más de 218.000 metros cúbicos de oxígeno, ¿no? Todo esto dado por contratación directa, ¿no? Igual, ¿no? Esto cuenta obviamente con un contrato, como ya lo hemos visto, ¿no? Nos habla de la responsabilidad, de las penalidades, ¿no? En caso, la resolución de contratos, las responsabilidades, como ya les manifestaba, algo importante dentro de los contratos, la cláusula pues anticorrupción, ¿no? Todo lo que regule el marco legal justamente del contrato, la solución de controversias si es que en caso en algún momento las hubiera, ¿no? Tenemos acá
Otro contrato que también se deriva de la contratación directa, ¿no? Otra en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, es el contrato de suministro de bienes para la adquisición de mascarillas, ¿no? Autofiltrantes de partículas sin válvula, ¿no? Con forma convexa, diseño con 2 bandas de ajuste, ¿no? De repente es una mascarilla más especializada, ¿no? Y permite un perfecto acoplamiento con la mayoría de diferentes tamaños de la cara, certificación marcada, etc., etc., ¿no? Entonces ya brinda ahí todo el detalle de la mascarilla, ¿no? Suministro de bienes, pero esto también se da bajo contratación directa, ¿no? Y tenemos acá, al igual, vamos a ver cuánto es. Bien. Entonces, igual, se da bajo la misma modalidad, ¿no? Las cláusulas anticorrupción, la solución de controversias, es decir, la contratación directa no tiene por qué simplemente desconocer el contrato, ni mucho menos, ¿no? Simplemente es un método de contratación distinto, excepcional, que obviamente no se da en todos los escenarios, pero que ha sido bastante común, sobre todo en estos tiempos, en estos últimos meses, ya casi un año, ¿no? Tenemos también, ¿no? El buscador, ¿no? De, por ejemplo, procedimientos de selección, ¿no? Que lo tenemos en la página, pues, del SEACI, ¿no? Y acá, por ejemplo, podemos, si queremos buscar, ¿no? Contratación directa, a ver si nos sale, contratación directa. En el 2021, a ver, vamos a ver, recién estamos empezando el año, bueno, recién han pasado 3 meses, pero vamos a ver si nos arroja, ¿no? Las contrataciones directas que, de hecho, ya se han ido formulando, ¿no? Que han ido formulando las entidades. Pues bien, a ver, vamos a ver si nos arroja algo. A ver. Y sí, de hecho, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la Unidad de Gestión Educativa Local OGEL Vitarte, ¿no? Esta ha tenido fecha y hora de publicación el día de ayer, ¿no? A las 11 de la noche, 11:11. Objeto de contratación es un servicio, nos habla justamente de contratación directa, ¿no? Por el servicio, pues, de seguridad, vigilancia, para la sede, ¿no? Y bueno, todo lo que requiere, ¿no? Entonces, vemos que en realidad ya hay contrataciones directas, miren, vemos acá que hay un total de 499 páginas, ¿no? Pues bien, entonces las entidades siguen justamente haciendo uso, ¿no? De este método de contratación debido justamente a la emergencia, pues, sanitaria, ¿no? Tenemos, a ver, por acá, a ver, adquisición, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Gobierno regional de Ucayali, por ejemplo, Hospital Amazónico, es el bien, adquisición de oxígeno medicinal gas para atención a pacientes COVID del Hospital Amazónico Yarinacocha, ¿no? El monto o el valor referencial estimado es de 137,000. A ver, vamos a darle acá. Y tenemos acá el detalle, ¿no? Tenemos acá el detalle, contratación directa, ¿no? Acá tenemos ya la nomenclatura, ¿no? El momento de hacer la búsqueda. El tipo de compra o selección por la entidad, ¿no? La ley, ¿no? Que de hecho respalda dicha contratación, aquella normativa que es, pues, aplicable, ¿no? La causal, situación de emergencia, ¿no? La versión del SEACE es la que se está usando, la 3, ¿no? 3.0. La entidad convocante, el gobierno regional de Ucayali, para el Hospital Amazónico, ¿no? Tenemos acá el teléfono. Monto de derecho de participación gratuito, ¿no? La hora de publicación, el día de ayer, por ejemplo, a las 5:58 de la tarde, el valor estimado o valor referencial, ¿no? Tenemos acá también el cronograma, ¿no? Cuando se ha hecho, pues, la invitación, ¿no? La presentación de ofertas, la adjudicación, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces tenemos acá el detalle, ¿no? Sobre las bases, ¿no? El resumen ejecutivo, ¿no? La documentación, la presentación de ofertas, la adjudicación y otorgamiento de la buena pro, ¿no? Entonces tenemos acá todo el detalle, ¿no? En este caso,
vemos pues, por ejemplo, ¿no? Datos importantes como la visualización del contrato acá, y acá habla de la visualización de contrato en el módulo de ejecución contractual. Y es que, como bien saben, a partir del 11 de septiembre del año pasado, ¿no? Ya se puso en vigencia este nuevo módulo, ¿no? De ejecución contractual. Y a partir de esa fecha se vienen pues registrando aquí, justamente, ¿no? Los contratos en el módulo de ejecución pues contractual, ¿no? Bien. A ver, vamos a ver acá. Acá también tenemos el buscador de contratos, por ejemplo. Vamos viendo a nivel nacional, ¿no? Lo que tenemos, vamos a ver, vamos a escoger, a ver. Vamos a ver acá. Vamos a buscar si encontramos contrataciones directas. A ver. ¿Sí? Acá tenemos justamente, ¿no? Esto es Lima, Ancash. Ancash. Acá tenemos contratación directa, ¿no? Para el gobierno regional de Ancash, por ejemplo, en el servicio de mantenimiento correctivo de ascensores, por ejemplo, ¿no? Tenemos también acá servicio de implementación de la red de oxígeno y como vemos, mucho de las solicitudes, ¿no? A nivel de contratación directa justamente se da por la emergencia del oxígeno, ¿no? Ese desabastecimiento de oxígeno que tenemos, ¿no? Adquisición de planta generadora de oxígeno medicinal para la municipalidad de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, ¿no? Muchas de las municipalidades también están haciendo adquisiciones, ¿no? De plantas generadoras de oxígeno para que puedan abastecer a sus regiones, ¿no? Bien. Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en Ancash. A ver, vamos a ver acá, adquisición de la planta generadora, detalle del contrato, tenemos acá cuál es el contratista, por ejemplo, ¿no? Y todos los datos que concierne, pues, aquella contratación, ¿no? Publicado, acá está el monto contratado, ¿no? Contratación directa también, fecha de inicio y vigencia de contrato, 2 de marzo, fecha de término, el 17 de marzo, ¿no? A ver, si podemos descargar el contrato para poder visualizarlo, ojalá se pueda. Pero tenemos acá toda la información que concierne, y es que ahora él nos brinda pues esa gran posibilidad, ¿no? Esa gran herramienta de poder contar con información de primera mano, ¿no? Cosa que antes no se podía, ¿no? Antes solamente pues tenían acceso los actores directos, ¿no? Tenemos acá justamente, ¿no? Contrato, tipo de contrato, adquisición de la planta generadora de oxígeno, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Contratación directa, por ejemplo, ¿no? Como vemos, en el caso de la contratación directa, en realidad no hay monto límite para poder contratar. Acá, por ejemplo, ha superado el millón, ¿no? El millón de soles. Acá se establece, ¿no? El primer entregable, los plazos de entrega, cómo van a ser también los pagos, ¿no? Es importante también determinar eso, ¿no? Igual tiene también, ¿no? El tema de las garantías, ¿no? Que por defecto tienen que tener este tipo de contratos, ¿no? La ejecución de garantías por falta de renovación, la conformidad también de la prestación, ¿no? Las penalidades, ¿no? En caso de que así corresponden, en este caso, más aún si va a ser pues parcial las entregas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la resolución pues, de contrato, la responsabilidad de las cláusulas anticorrupción, que son pues obligatorias en estos casos, ¿no? Bien. La solución de controversias también, ¿no? Pues bien, tenemos acá también, y ya les voy dejando, ¿no? Importantes opiniones que ustedes pueden revisar en base a las contrataciones directas por situación pues de emergencia, ¿no? De diversas entidades, ¿no? Saben que el OCE tiene justamente este beneficio, ¿no? De brindar opiniones, ¿no? Frente a las consultas que hacen diversas entidades. Pues bien, es todo por hoy, les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.